Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Estamos con el tema de la reforma constitucional que parece en este momento estar en un limbo en el Congreso de la República, y quedamos en el bloque anterior con la discusión de qué es mejor, lo que tenemos o lo que pudiese llegar al Congreso de la República si los sonados casos de corrupción que se habla en corrillos de Palacio llegan en algún momento y depuran judicialmente al organismo legislativo. Alejandra tenía algo que decir con lo que estaba mencionando. Yo agregaría, sí, pues Philip en el segmento pasado ya planteaba algunas de las posibilidades que podrían presentarse si ocurriera este cambio dentro del Congreso de la República, que llegaran estos nuevos rostros. Y la incertidumbre con ello. Claro, estos nuevos rostros pues inexpertos y de momento podríamos decir sin tachas, pero aún llevando a estos nuevos rostros yo creo que no podemos evitar tomar en consideración las bancadas que aún tienen buena fuerza dentro del Congreso de la República y que son la UNE y todos, y que ya llevan un buen tiempo trabajando en el fortalecimiento de sus partidos políticos. Que tengan a los diputados ideales, creo que eso no lo podemos decir, eso es otro tema, pero son bancadas que constantemente han estado trabajando por fortalecer su figura a lo interno del Congreso de la República y que durante 2016 trabajaron muy de la mano, convirtiéndose en algún punto incluso en oposición de la bancada oficial. A la hora de considerar el tema de las reformas constitucionales, no creo que lo más adecuado sea tratar de medir al Congreso medir al Congreso con base en cómo interactúa o cómo está funcionando la bancada oficial, porque mi consideración es que no es representativa del trabajo que se hace a lo interno del legislativo, sobre todo porque no es una bancada unificada y existen opiniones muy diversas y formas de actuar muy diversas también a lo interno de la misma. Creo que hay que llevar la mirada un poco más hacia las bancadas que han estado trabajando pues constantemente por hacer avanzar distintos proyectos. La reforma constitucional en un momento llegó a convertirse probablemente en ese gran proyecto con el cual pues todos los diputados se querían abanderar porque estaba muy bien visto por la sociedad, pero lo que queda pendiente al día de hoy, y vuelvo a repetir, creo que es la única opción que va a llevar al Congreso a trabajar este tema, es que les vengan a somatar la mesa, porque más allá de eso, yo en realidad no veo cómo va a avanzar este proyecto. Yo no he visto avances, al menos durante el último mes. Hace 2 semanas, si no estoy mal, se aprobaron 2 artículos de la reforma constitucional y a partir de ello se ha venido agendando, pero sin que se le preste mayor intención a lo interno del hemiciclo, y no veo aún esa fuerza necesaria como para que los diputados en realidad le pongan atención a este proyecto. Si, bueno, le sumamos la advertencia que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral a los 2 partidos mayoritarios, los 2 partidos más grandes en el Congreso en este momento, de una posible cancelación si no se aclaran los temas o las zonas grises de los informes financieros. Yo creo que los diputados en este momento están más pendientes de lo que pueda ocurrir desde la segunda calle a lo que están abordando cada miércoles. Recordemos que los procesos de cancelación de Patriota y Líder, en el caso de Líder tomó año 2 meses, Patriota estuvo en año 4 meses. En el hipotético escenario que se inicie ya formalmente el proceso de cancelación contra UNE y FCN, ese proceso se terminaría de agotar hacia mediados 2018. Entonces, para efectos del análisis actual, que es la reforma constitucional, creo que ya el marco temporal va mucho más allá, porque la reforma constitucional, mi estimación es que si no está aprobada para medio año, se vuelve una reforma limitada en su operación. Ahorita les voy a entrar a decir por qué. Entonces, por eso yo creo que el tema de la cancelación de FCN y UNE sí entran a formar parte pues, de todo este bagaje de casos y de debilitamiento de la posición del statu quo político, pero para la reforma constitucional yo no le veo un marco temporal. ¿Por qué les digo que la reforma constitucional creo que opera en diferente tiempo? Por la siguiente razón. En el 2018, bajo las reglas del juego actual, toca elegir fiscal general. O sea, el periodo de Tel Maldana, si no estoy mal, concluye mediados de mayo de 2018. En el escenario hipotético
que no se cambiara la Constitución o el sistema de elegir fiscal general, el proceso de elección de fiscal general tendría que estar iniciando de 3 a 4 meses con antelación. Eso quiere decir que en febrero 2018 arrancaría el proceso de elegir fiscal general. Entonces ahí a ustedes les empieza a hacer sentido por qué el marco temporal de las cosas. Si yo no quiero que las reglas del juego actuales estén vigentes a la hora de que se elija fiscal general, yo tengo que tener una reforma constitucional aprobada y en vigencia para febrero 2018. La reforma constitucional, a diferencia del resto de leyes, no entra en vigencia al día siguiente, sino que la reforma constitucional, recuérdense, el Congreso la aprueba, se pasa a consulta popular y en caso sea aprobada en consulta popular, entra en vigencia 60 días después de esa consulta. Eso quiere decir que si yo quiero que el proceso de elección de fiscal general se rija bajo las nuevas reglas del juego, la reforma constitucional tiene que haber sido aprobada finales de noviembre. ¿Por qué finales de noviembre? Porque en el escenario hipotético que la consulta popular sea a finales de noviembre, eso da diciembre y enero, como los 60 días. Para que entre en vigencia, y en febrero ya entran las nuevas reglas del juego. Pero entonces sigamos haciendo el cronograma para atrás. Si yo quiero tener consulta popular a finales de noviembre, el Tribunal Supremo necesita más o menos de 3 a 4 meses para organizarla. Eso quiere decir noviembre, octubre, septiembre y agosto para que esa reforma esté aprobada en el Congreso. Dicho de otra forma, si para mediados finales de julio no hay reforma constitucional aprobada en el Congreso, no da tiempo de hacer la consulta popular en noviembre y por ende no da tiempo de que entre en vigencia las nuevas reglas del juego en febrero. Y eso lo que implica es que la nueva elección de fiscal o la elección de fiscal general se realizaría no bajo las nuevas reglas del juego, sino las actuales, que son reglas del juego que, ya hemos visto, favorecen a la impunidad. Ahí es donde creo yo que está la razón de por qué la reforma está olvidada. El juego de los diputados es patear la pelotita. Están jugando al catenacho, si lo quieren ver así. Están jugando a la defensiva. Porque ellos dicen, si logramos retrasar la discusión de las reformas más allá de julio, no hay forma que la reforma entre en vigencia antes de que se inicie el proceso de fiscal general. Y los diputados y en general todo el mundo de la impunidad quiere tener incidencia en esa elección de fiscal general. Para poder cambiar un poco las cosas. Porque poniendo un fiscal general afín a las mafias, ahí pueden empezar a bloquear lo que está ocurriendo. Ahora, hay otro tema importante ahí también, Philip, porque una de las elecciones para las cuales ya se convocó es para la de Procurador General, Procurador de los Derechos Humanos. Lo que hay que poner mucha atención en esta elección es si la misma comisión que ya se integró para elegir al Procurador de los Derechos Humanos no va a fracasar en su trabajo y va a inspirar una vez más todo este movimiento de depuración del Congreso que en última instancia pudiera volver a exigir que se aprueben las reformas constitucionales. Ahora, otro tema a tomar en consideración también. Philip pues trazaba una línea del tiempo de más o menos cuántos meses o cuántos días más quedarían para poder aprobar estas reformas y que entren en vigencia cuando en realidad las necesitamos. Hay algo muy importante que evaluar aquí. Si se llegaran a aprobar en agosto, imaginémonos que los escenarios los escenarios se cumplen en los cuales los diputados empiezan a trabajar y aceleran toda la aprobación de las reformas y en última instancia las aprueban y vamos a la consulta popular en este corto plazo. ¿Qué garantía tenemos que esas reformas van a avanzar? O sea, creo que esa es la gran pregunta, porque podemos exigir que los diputados pues le metan el acelerador en el tema de las reformas constitucionales, pero en la consulta popular, que no es de gratis y nos va a costar 300 millones, ¿cuál es la garantía que tenemos que la población va a aprobar toda esta reforma constitucional y que no le estamos delegando mucho a los diputados? Porque es decir, los diputados no solo tienen la obligación de debatir, discutir y aprobar estos documentos que se han implementado al documento de reforma, sino tienen la obligación de en algún momento informar también a la ciudadanía de qué va el ejercicio, qué es lo que se está aprobando y qué se va a votar en la consulta popular. Y yo no sé si vamos a tener tiempo de informar a esa ciudadanía que va a salir a votar un
pequeño porcentaje de la ciudadanía, hay que destacarlo de una vez, pero que es un ejercicio que le cuesta 300 millones al Estado y que no se puede llevar a cabo en vano. Ojo que para las consultas siempre hay un incentivo para aquellos grupos que promulgan por un no, más que por aquellos que, aunque estén de acuerdo con la reforma, muchas veces no salen a emitir su voto. Eso es lo que hay que tener en consideración en ese escenario. Vamos a una pausa, regresamos para ver este último paso de la consulta popular y bueno, qué se puede hacer para revivir el debate y sobre todo el interés de la reforma constitucional en la ciudadanía. Volvemos luego de la pausa.